Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Estefanía Pérez Porras. Soy de la ciudad de Bucaramanga. Pertenezco a la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Oración Shekinah. El tipo de sermón que escogí es sermón de texto con divisiones principales de texto. Para comenzar, quiero invitarlos que vayamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver de la tierra de Judá. Bueno, esta prédica yo hoy la he titulado Volviendo a casa. Y porque escogí esta prédica. Realmente fue una prédica donde Dios trajo a mi vida, Dios habló a mi vida. Cuando en un momento muy difícil de mi vida, toda mi familia se fue a otro país, a otros países, en busca de una mejor vida. Y el dado en que yo ya iba a quedar aquí sola, en Colombia, decidí presentarme también a la visa para los Estados Unidos. Eso fue el año pasado, la primera vez en octubre, y me fue negada la visa. Para febrero de este año, Dios trajo esta palabra a mi vida, reargullendo a mi espíritu y mostrándome el por qué había sucedido esto como advertencia. Meses después, en mayo de este año, me entero que mi familia, mis papás, vuelven a Estados Unidos, pero que esta vez va a ser para siempre. O sea, ya hasta que Dios lo permita, se van a quedar allí trabajando. Entonces esto me dio muy duro porque yo iba a quedar acá sola con mi hija en Colombia. Y se me olvidó esta palabra que Dios trajo a mi vida y volvió a presentarme a la visa en septiembre de este año, y nuevamente me fue negada. Esta vez me dio más duro, me cuestionaba, me preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo me tengo que quedar aquí sola con mi hija, mi familia, sin reunirme? Estaba pasando por una situación financiera mala, sin trabajo, sin una estabilidad financiera fija, con deudas, con muchas cosas y compromisos por pagar, y acá en mi casa y pues con mi hija. Y Dios recuerda nuevamente esta palabra a mi vida y ha sido de gran refrigerio, porque también fue una advertencia de Dios para mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué volviendo a casa? Vamos a mirar primero quién era Elimelec. Elimelec era marido de Noemí, padre de Malón y de Kelión. Él era un hombre judío. Por lo tanto, al ser judío, él pertenecía o recibió la promesa de Dios hacia los judíos, que decía así: en los días de hambre seréis saciados. ¿Sí? Por lo tanto, él pertenecía a esa promesa, Elimelec. Y lo que me causó más curiosidad es que el nombre Elimelec significa Dios es el rey. Pero entonces vino una gran hambruna a su pueblo, y ¿qué decidió Elimelec? Lo primero que él tomó fue a su mujer y sus 2 hijos y decidió irse a una tierra donde en esa tierra Dios había prohibido todo tipo de asociación con ella, que era la tierra de Moab. Entonces ellos deciden irse hacia allí. Y entonces la pregunta es, si Elimelec era un hijo de Dios con la promesa, ¿por qué no se quedó en casa a cumplir o esperando en la promesa de Dios y decide irse en busca de otras cosas? Y aquí quiero resaltar 3 puntos muy importantes. Y el primero es, la prédica se llama Volviendo a casa. Para volver a casa significa que primero tuvimos que irnos, ¿verdad? Entonces, el primer punto lo he titulado Huyendo de casa, porque en Ruth 1:1 nos habla cuando Elimelec toma a su esposa y sus 2 hijos y deciden ser extranjeros en la tierra de Moab, quedarse en Moab. Entonces, acá vemos un hombre que decidió confiar, o en el primer problema decidió coger
e irse a hacer sus propios planes, buscar sus propias soluciones y no confiar ni esperar en las promesas que Dios le había dado a él, a su familia y a todo su pueblo, ¿sí? Creyó más se dejó llevar más por el problema, por el momento que se estaba viviendo de tierra, de hambre, de bastante hambre, y no decidió esperar y confiar en esa promesa de Dios. Y así somos nosotros. Nosotros viene problemas, viene la circunstancia mala, viene la aflicción, viene una enfermedad, viene cualquier cosa, problemas en nuestro matrimonio, en nuestra familia o con nuestros padres. Y lo primero que decidimos antes de buscar a Dios es buscar soluciones nosotros mismos. Y decidimos, y resulta que estas soluciones que nosotros buscamos se salen de lo que Dios tenía para nuestra vida. Y por eso huimos de casa. Y así como Elimelech se fue de casa, mi plan era irme también de casa. Era irme a una tierra donde yo no conocía, por el simple hecho de que quería estar con mi familia y ya la tenía visualizada, que me iba a ir a trabajar, que iba a ganar plata, que iba a pagar mis deudas, que mi hijo iba a estar mejor. Pero resulta que eran mis planes y en esos planes no eran los planes de Dios. Y yo, Laura, estaba huyendo, iba a huir de casa de Dios a una tierra donde Dios no me había puesto. Elimelech, la pregunta es, ¿confiamos realmente nosotros en Dios? ¿Realmente nosotros dependemos de Dios? Porque si el nombre de Elimelech es Dios es el rey, es porque era el rey de su vida. ¿Por qué no confió Elimelech en Dios? ¿Por qué no esperó en Dios y decidió huir de casa, buscando soluciones? ¿Y qué pasa? Que esas soluciones que nosotros buscamos nos van a alejar de Dios cada vez más. Dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de congregarnos, porque si nos vamos de casa porque perdimos nuestro trabajo, pero resulta que el trabajo que conseguimos es un trabajo donde un domingo tenemos que trabajar y ya dejamos de congregarnos, empezamos a enfriarnos y así nos vamos saliendo de la cobertura de Dios y saliendo de casa. ¿Y qué pasa con huir de casa? Huir de casa trae consecuencias y ahí va nuestro segundo punto. El segundo punto que yo noté, Dios me reveló a través de esta palabra fue que al huir de casa, nos salimos de la voluntad de Dios. Y al salirnos de la voluntad de Dios, perdemos todo lo valioso. Porque en Ruth 1, del 3 al 5, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En otra versión dice, quedando así Noemí sola. Y eso sucede. Resulta que aquí que vemos, que perdió Elimelech, Malón y Kelión perdieron su vida, su propia vida. ¿Y qué perdió Noemí? Perdió a su familia. ¿Todo por causa de qué? De irse de casa de Dios, de salirse de la voluntad de Dios. Perdieron algo de lo más valioso de ellos. Y podemos decir, sí, claro, Elimelech actuó así por su familia, porque uno como padre hace todo por sus hijos. ¿Sí? Planea cosas y Elimelech pensó en ese momento en sus 2 hijos y en su esposa, ¿sí? En que en la tierra de él había hambre, no había comida y a donde iban abundaba la comida. Entonces, obviamente como padre nosotros decimos, ok, pero Elimelech pensó bien. Y el problema no está en pensar eso. El problema está en qué estamos basando nuestra confianza, en quién la estamos colocando. Porque si realmente Dios es nuestra prioridad, Dios es nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Dios, por lo tanto debemos mostrarlo y esperar. Y aunque venga dura la prueba, aunque vengan momentos duros, y yo sé que es duro, debemos confiar y esperar en Dios porque Dios va a abrir puertas donde tú las ves cerradas. Y aquí vemos eso. Entonces, nosotros no somos alguien normal, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué debemos? Esperar en Él, confiar en Él, pero actuamos como personas normales, como personas que confían más en nuestras propias capacidades. Creemos que Dios miente al momento en que nos da una palabra, pero viene el problema y se nos olvida toda la palabra y la promesa que Dios nos ha dado
y creemos más en nuestras capacidades, creemos más en que nosotros podemos solucionarlo. A veces le pedimos: Dios, actúa en nuestra vida financiera, Señor, quiero ver milagros tuyos en mi vida. Y oramos y clamamos, pero se viene un momento donde tenemos que pagar una deuda o solucionar algo, y lo primero que hacemos es recurrir a un préstamo, es recurrir a alguien que nos preste plata. Y cómo Dios va a mostrar su gloria, cómo Dios nos va a respaldar, a mostrar su fidelidad si nosotros buscamos nuestras propias soluciones. Y al salirnos y al buscar nuestras propias soluciones, nos salimos de la voluntad de Dios. Nos estamos saliendo y perdemos lo más valioso. Miren, lo más valioso para nosotros es nuestro propósito en Dios. Es la presencia del Espíritu Santo. Nuestro propósito es lo que estamos, y aparte de esto, descuidamos la salvación que por gracia y por amor de Dios hemos recibido, nos es dada, que es una vida eterna. Entonces nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque salimos a coger lo primero que se nos venga, o sea, la primera solución. Se viene el problema, se viene la adversidad, y cogemos por tomar lo que creemos bueno, nos descuidamos lo que es realmente bueno. Y es la vida con Dios, nuestra intimidad con Dios, el congregarnos, el buscar a Dios con deseo y anhelo ardiente. Y entonces se viene un trabajo y es lo primero que hacemos. Se viene el primer trabajo, que porque perdimos el trabajo, estábamos en la iglesia y perdimos nuestro trabajo. Y al perder nuestro trabajo, entonces salimos a buscar otro trabajo y encontramos un trabajo que no es, o que fue el primero que agarramos, pero resulta que Dios no quería ese trabajo para nosotros, y ese trabajo termina apartándonos. Que porque conseguimos un novio y a nuestro novio no le gustan las cosas con Dios, no le gusta congregarse, entonces decidimos irnos de casa tras el novio que no le gusta nada con Dios, sabiendo nosotros lo que Dios tiene para nosotros preparado, que es el mejor hombre o la mejor mujer que ame a Dios y nos ame a nosotros. Viene un diagnóstico. Tú estás en la iglesia congregándote, estás con fidelidad a Dios, amas a Dios, tienes fe en Dios, y viene la enfermedad. Recibes un diagnóstico. ¿Le crees más al diagnóstico que te dijo el doctor que al Dios que te dijo que por sus llagas somos sanos? Que al Dios que dijo que Él era nuestro pastor, nuestro Jehová, que nunca nada nos faltará. Y aquí vemos entonces el tercer paso. Después de que ya nos fuimos de casa, al irnos de casa, nos salimos de la cobertura de la voluntad de Dios y perdemos lo más valioso. ¿Qué nos queda o qué espera Dios de nosotros? Y es el tercer paso, o es el tercer punto que quiero resaltar en esta prédica, y se llama Volviendo a casa, que es como he titulado la prédica. Y vamos a leer Ruth 1, versículos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Demos un salto y vamos a leer el versículo 19, 20 y 21 del mismo capítulo. Dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí lo importante: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y la invitación de hoy que Dios nos quiere hacer es volver a casa. Miren Noemí. Noemí reconoce y dice: me fui llena y regresé a casa vacía. Y así somos nosotros. Regresamos a casa vacíos. Regresamos a casa peor de cuando nos fuimos, de cuando nos apartamos, porque una vida sin Dios es una vida sin propósito. Una vida sin Dios es una vida que no va a tener sentido, pero con Dios todo cambia, con Dios todo tiene sentido. Y nos fuimos de casa con una enfermedad, con un diagnóstico,
Y llegamos de nuevo a buscar a Dios casi muriéndonos por esa enfermedad, porque no le creímos a Dios. Nos fuimos en busca de un empleo y llegamos otra vez a casa desempleados y con más deudas, con más problemas. Nos fuimos de casa por problemas en nuestro matrimonio o con nuestra familia y llegamos a casa sin esposo o sin familia. Entonces, cada vez que llegamos, que nos vamos de casa y volvemos, no vamos a volver mejor, vamos a volver más vacíos. Pero la invitación de Dios hoy es a volver a casa, es que volvamos a casa. Mira, a Dios no le importa tú cómo llegues a casa. Y es lo más hermoso, que a Dios no le importa cómo tú llegues a casa, si llegas más vacío, si llegas con más problemas, si llegas decepcionado, no importa cómo llegues a casa. Lo que importa es que vuelvas a Él, es que vuelvas a la casa, que vuelvas a buscar a Dios, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para abrazarte, para llenarte, para levantarte y decirte: hija, el trabajo que estás esperando te lo voy a dar, permanece, esa enfermedad ya está sana, tú estás sana en el nombre de Jesús, esa escasez ya no habrá escasez, ya no habrá deuda, ese problema en tu hogar, en tu matrimonio ya está solucionado, ya la victoria es tuya, porque en el único lugar donde vamos a tener la victoria es en Dios, es en casa, con Dios, llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, Él es el que cada día nos pone a luchar y a luchar y a confiar en Él, porque Él nos da esa paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos lleva y nos ancla firmemente a confiar y a esperar en Él. Para terminar, quiero decirte que analices si ya te fuiste de casa, si te olvidaste de Dios, si te apartaste de Dios. ¿Realmente vale la pena por lo que te apartaste? ¿Cómo está tu vida? ¿Sigue mejor o ha empeorado? Y si no te has ido aún de casa, pero estás pasando por problemas graves que tú ves que te están agobiando, yo hoy te invito a que por nada te vayas de casa. Mira que Dios habló a mi vida con esta palabra y dirán: ¿qué tiene que ver con la visa? Pues Dios me recordó y me dijo: hija, si sigues insistiendo, te vas a ir llena y vas a regresar vacía, porque lo de ellos es un plan, pero contigo tengo otro plan. Y a muchos les puede solucionar, o a muchos les puede surgir tus ideas o tus planes. Y si a ti no te surgen, no te preocupes, porque cuando Dios te dice no, te está cuidando, te está guardando, te está diciendo: te amo y tengo algo mejor para ti de lo que tú piensas, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que esperamos en Cristo. Entonces mi invitación hoy es: si ya te fuiste de casa, regresa a los brazos de papá, porque Él te ama y te desea y tiene la con fervor ardiente. El Espíritu Santo está esperando por ti para hacerte esa mujer, ese hombre valiente, esforzado, lleno de temor de Dios. Y si no te has ido, no te vayas. Y ese problema por el que estás pasando, esa circunstancia por la que tú ves que no hay salida, ya Dios la conoce y Dios tiene el control, y no va a dejar que tú pases por algo que tú no puedes soportar. No va a dejar que tú pases por algo que te va a sacar del propósito de Él. Así que levántate, vuelve a casa, vuelve a los brazos de papá, porque Él te está esperando con un amor para llenarte, para hacerte su hija, para hacerte su hijo. Porque te voy a dejar con una frase para terminar. Tu solución no está fuera, no está fuera. Fuera de Dios hay más problemas, todo es peor, pero con Dios está tu victoria. Dios peleó y pelea tus batallas cada día, y Él te da la victoria. Pero debemos permanecer, debemos confiar y debemos creer en Dios. Vuelve a casa, porque Dios te está esperando. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día.